Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno como Tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, inquietudes y aportes nos los pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. El 9 de febrero es una de las varias fiestas de celebración que tiene el periodismo en nuestro país. Se trata de una celebración histórica cuya fecha se quiso cambiar, pero más pudo la tradición. Más que para las felicitaciones, la fecha sirve como termómetro para conocer las condiciones del ejercicio profesional en el país, que se clasifica como el segundo más polarizado del mundo, nuestro país, según el barómetro de confianza de la consultora Edelman. Y hablando de polarización, fue la palabra del año según la Fundeu de la Real Academia Española de la Lengua. En relación con esos dos aspectos, ¿cómo estuvieron las condiciones del periodismo en 2023? ¿Cómo comenzamos el año en términos de libertad de expresión? ¿Mejoramos? ¿Cómo estamos en la clasificación mundial que reúne a 180 países según Reporteros Sin Fronteras? Para tratar este y otros temas nos acompañan esta mañana en nuestro espacio Fabiola León, actualmente representante de Reporteros Sin Fronteras y encargada del registro de todos los informes sobre violaciones de libertad de prensa en nuestro país. Fabiola, bienvenida. Gracias, pues es un gusto estar acá y obviamente estar con toda la audiencia de este espacio. Muchas gracias por acompañarnos. También está Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, columnista habitual de varios medios de comunicación nacionales e internacionales y docente de cátedra en pregrado y posgrado en periodismo. Jonathan, bienvenido. Mario, muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y también está Dora Montero, comunicadora social y periodista, coordinadora del programa Fellows Latinoamérica y editora de Mongabay Latinoamérica, además vicepresidenta del Consejo de Redacción, organización que promueve el periodismo de investigación. Dora, bienvenida. Mario, muchas gracias por la invitación. Fabiola, Jonathan. Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, pues para dar inicio a nuestro espacio, veamos qué dicen, qué piensan, qué perciben nuestros televidentes en las calles. Hay muchas amenazas hacia ustedes, no solamente en el centro del país, sino en mayor parte en las zonas exteriores a Bogotá, Ibagué, que es como la zona centro. Es digamos que un campo donde trabajan bajo presión, digámoslo así, porque pues la mayoría de las personas tienden a tildarlos de pronto de amarillistas, de que cambian el contexto de las noticias, pero en sí es una labor pues muy bonita porque pues es muy informativa y compleja a la vez. Esperar que sean mucho más ecuánimes, mucho más transparentes en la información y pues además la información, el derecho a la información es un derecho fundamental y eso espera la ciudadanía, ¿no? Que se cumpla y que se materialice ese derecho fundamental. Lo que he visto en la televisión acá me ha gustado, muy profesional, muy informativo. He visto buenos programas que también, por ejemplo, he visto en otros países y veo acá que está bueno. Me gustó. Muy bien, Jonathan. Quisiéramos arrancar de esa perspectiva. Hay una perspectiva optimista de nuestros televidentes en la calle, tomadas así de manera espontánea. Y existe una percepción de que quizá el año pasado no fue tan complicado como los previos, o estamos equivocados según las mediciones que ustedes hacen. Sí, Mario, creo que para hablar de las cifras, lo primero que hay que decir es que efectivamente el 2022 hubo un registro menor al de años anteriores. De todas maneras sigue siendo una situación que preocupa, muy focalizada también, ¿no? No podemos pintar todo el mapa de Colombia del mismo color cuando hablamos de censura o de las presiones contra periodistas. El año pasado, el 2023, registramos 151 periodistas amenazados. Que es mucho, pues. Que es una cifra muy alta. Pero si la comparamos con el 2021, con el 2022, pues sigue siendo fue una cifra menor y ha estado
digamos, como en un rango en los últimos años entre 150 y 210 periodistas amenazados. Las violaciones de la libertad de prensa afectan que reciban nuestros televidentes, en general las audiencias de todos los medios, información adecuada o no, víctimas de la censura o de la autocensura. Según la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras, que mide 180 países, subimos un poquitico, mejoramos un poquitito, 4 o 5 puestos, pero son significativos, ¿no? Pues realmente la situación de Colombia en términos generales siempre ha estado entre los 60 peores países para ejercer el periodismo. Efectivamente en esta ocasión tuvimos una leve mejoría que uno podría, hay varias cosas porque digamos que no es solamente porque mataron o asesinaron o amenazaron o porque dejaron de asesinar o de matar, sino que hay una cantidad de condiciones que vale la pena entender, hay que hacer una mirada más global de por qué estamos en una posición y no en otra. En la medición que nosotros hacemos cubre tanto aspectos sociopolíticos, económicos, todo el tema legislativo, es una mirada muy amplia, muy integral de lo que está pasando. Si en general en el mundo la situación está mal, digamos que uno podría decir, bueno, a Colombia le va mejor porque a otros que están peor. Entonces no necesariamente es porque mejoremos, sino porque las condiciones de otros países están empeorando. Entonces esa mejoría hay que mirarla con un poquito de detenimiento, como con más detalle, para entender por qué Colombia mejoró. Y en América Latina incluso algunos de esos países, como Costa Rica, también bajaron, porque hay una percepción, Dora, no obstante, estas cifras de un ambiente contaminado, de un ambiente tenso en relación con el periodismo. ¿Tú estás de acuerdo? Sí, de acuerdo. Nosotros nos movemos mucho por la Amazonía, por las zonas, por el Chocó, Nariño, zonas donde realmente no hay mucha presencia de seguridad y están, podemos hablar de Putumayo, del río Caquetá, que recorre 4 departamentos hacia la Amazonía, que están completamente comandados por los grupos de disidencias o de narcotraficantes, y son ellos quienes dan la autorización o no de entrar, de la entrada de periodistas, y eso pone a la población en riesgo. Entonces, digamos que pues, los periodistas no entran o la población sencillamente no puede acompañar a los periodistas, entonces son muchas zonas silenciadas, y digamos, eso hablando en términos como de seguridad. Pero también está lo que está, pues la falta de credibilidad y la falta de confianza de la ciudadanía hacia el periodismo, y eso lo hemos sentido nosotros que llevamos tanto tiempo tratando de informar pues lo que la ciudadanía tiene que saber, y ya sentimos que no se recibe de igual forma en toda la ciudadanía. Nuestros televidentes levantan la mano para preguntar. Escuchemos. Quiero desearles un feliz día a los periodistas y a la labor que hacen. Se sabe que los medios de comunicación tienen que informar acerca de los distintos intereses y hechos que suceden. Sin embargo, muchos de ellos están polarizados. En ese sentido, ¿cuáles son los retos o desafíos que enfrentan los medios y los periodistas para no generar sesgos en la información? Muy bien, Jonathan. Nuestra televidente toca 2 temas cruciales en este momento. La polarización, ¿verdad? Que hemos dicho es la palabra del año 2023 en el mundo y evidentemente en nuestro país, en una nación que en estas condiciones está moviéndose entre esos extremos. Y hoy la pregunta es muy particular. ¿Qué es periodismo y qué no es periodismo? ¿Qué es verdad, qué no es verdad? Seguimos moviéndonos en esos 2 polos con unas discusiones internas que antes no se daban, Jonathan. Sí, ese es el fenómeno nuevo, ¿no? Digamos que tenemos que abordar. Desafortunadamente la violencia ha sido el fenómeno constante en Colombia y tenemos que seguir hablando de violencia, pero inevitablemente tenemos que hablar también de cómo está siendo percibido el periodismo y cuál en Colombia, digamos, cómo podemos leer este diagnóstico en este momento en la transformación global que está sufriendo el periodismo. Yo quisiera darle un enfoque digamos como diferente o más estructural a esa respuesta, que para mí tiene que ver con el modelo de financiación de los medios de comunicación y el periodismo que se está haciendo, porque desafortunadamente en términos para la audiencia el modelo está pasando por una reestructuración para poder sencillamente tener una audiencia masiva a cualquier costo, ¿no? Y ese cualquier costo puede ser
lo que conocemos como el fenómeno del clickbait, lo que conocemos como tener que estar produciendo información sin mayor relevancia para la audiencia, muchas veces sin la contrastación adecuada y muchas veces cayendo en desinformación, en mentiras. Y eso es lo que finalmente termina llegándole en masa a la gente, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, pero pues, ¿qué valor añadido me están dando? ¿Cómo se están diferenciando de lo que encuentro en redes sociales? Y ahí es donde la pregunta pues es difícil de encontrar, ¿no? Creo que la cuestión es, pero ¿por qué el periodismo o cómo el periodismo me va a dar un valor agregado que no lo encuentro en redes sociales? Y en muchos casos eso no se diferencia, ¿no? Y tiene que ver con el modelo de negocio, con cómo atraer más publicidad, con cómo atraer a más posibles suscriptores, y es en esa misma economía de la atención que es la que maneja las redes sociales. Entonces, para mí ese es un problema central. Y el otro problema tiene que ver también de la economía de los medios, es pues la publicidad oficial. La publicidad oficial en Colombia es un problema arraigado y estructural que desde la lectura que tenemos en la FLIP es el principal factor de censura en Colombia. Otro de los factores diferenciales, Fabiola, del año pasado, que se mantiene este año, pero que tiene que ver mucho con el diagnóstico que hagamos de 2023, es el cubrimiento del primer gobierno de izquierda en nuestro país, ¿verdad? Y lo que eso suscitó dentro de los medios de comunicación en relación con los periodistas, ¿cómo no fue? Bueno, yo creo que normalmente, y eso lo hemos visto también en general en Latinoamérica o en otros países también, cuando cambian el poder, y el poder no necesariamente es afín en todos los círculos, es decir, en lo social o lo económico y los medios de comunicación a veces no coinciden los que están en el poder. Cuando ese poder cambia, como ocurrió en Colombia, pues empezamos a ver efectivamente algunos choques que se presentan por intereses políticos o económicos. Parte de lo que hemos visto en Colombia es eso. Hay un choque efectivamente entre el poder presidencial y el poder de la empresa periodística, para no hablar del periodismo ni para hablar de todos los periodistas. Entonces ahí tenemos un choque efectivamente que se da por intereses. Sin embargo, hay que decir que pues, en Colombia no se ha presentado por ahora problemas de libertad de expresión o problemas de censura directa. Tenemos un problema de polarización por esos intereses, que en últimas no está tan mal. En muchas ocasiones yo he dicho que es importante que el periodista de frente le pueda decir a la audiencia cuál es su postura, cuál es la línea editorial, de qué se trata, y la polarización ha permitido un poco que sea más evidente esa postura editorial que tienen muchas de las empresas periodísticas en el país. Y eso vale la pena y que la gente lo vea, porque es más fácil que uno decida como audiencia si efectivamente le interesa esa postura o quiere otra, o poderlas contrastar, que a veces no necesariamente es tan fácil hacerlo. Entonces, no nos ha ido mal, estamos viviendo algo que no vivíamos, y hay otra cosa para notar ahí que tiene que ver con la cantidad de actores que vuelven a aparecer. En Colombia hemos tenido momentos en los que hemos visto cómo el ecosistema se amplía, y este momento ha permitido volver a ver una cantidad de actores que no habíamos visto o que no están normalmente en el radar porque no están dentro de la esfera de la opinión. Entonces ha sido interesante poder volver a ver una cantidad de actores y ver efectivamente en qué están y cómo están efectivamente apostándole a todo el sistema informativo del país. Muy bien, porque si partimos que la polarización son posiciones en los extremos, ello no sería complicado. Lo más complicado es que no se muevan de los extremos, no obstante las evidencias de verdad, verificación y demás, y que de manera obtusa se mantengan en esas posiciones. Nuestros televidentes también preguntan desde la calle, escuchemos. Muy buenos días, soy Diana Mesa, quiero felicitarlos hoy en el Día de los Periodistas a todos ustedes que son unos valientes. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿ustedes sí son conscientes cuando nos informan a nosotros? ¿Ustedes son conscientes de que estén indagando y que den una información veraz a todos nosotros? Esa es la pregunta que les quiero hacer. Y que tiene que ver mucho con la confianza, además un reclamo legítimo, ¿verdad?, de los ciudadanos frente a sus medios de comunicación, entendidos como derechos. Porque yo creo que lo que pregunta la televidente es
la base de lo que tenemos que hacer en periodismo, y es garantizar que lo que estamos dando es información transparente, que estamos hablando con la verdad, que estamos haciendo, pues, cumpliendo con lo que el oficio nos exige. Y es ahorita hablaban de polarización, y creo que el problema de la polarización es cuando esto no ocurre, cuando no se es transparente, como decía Fabiola, respecto a lo que estamos informando y por qué lo estamos informando, cuando en aras de buscar beneficiar a alguien o perjudicar a alguien, ya no hablamos con la verdad, cuando no se verifica la información. Yo creo que todo eso ayuda a que, pues, nuestra credibilidad ya no sea la misma, sumado, por supuesto, a todos los problemas económicos que tienen los medios. Y yo creo que lo que nos falta como periodistas es eso, y como medios, y es esa autorregulación, es saber exactamente hasta dónde debemos llegar y mostrarle además a la audiencia siempre cómo llegamos a algo. En Consejo de Redacción, por ejemplo, que siempre estamos como en este promover el periodismo de investigación, es muy importante, y es lo que nos hemos dado cuenta en los últimos años, que tan importante como mostrar lo que se investigó es mostrar cómo se investigó. Cómo llegamos a esa verdad. No es porque hayamos tomado un objetivo político o económico o de cualquier tipo, sino porque la audiencia merece saber ciertas cosas. Yo creo que hay otro punto ahí que vale la pena notar en el tema de si informamos. Creo que es más allá de si informamos bien o mal, también es sobre qué informamos, porque es que hay muchas cosas que se vuelven noticia, que no necesariamente son noticia, o dejamos una cantidad de temas por fuera, que es lo que llamarían de la dieta informativa. Entonces le damos a la gente solo comida light y no siempre le damos comidita colombiana. Sí, entonces hay como que jugar con esa variedad, y en eso el que existan más medios también nos da la posibilidad de, bueno, más medios y diferentes, nos da la posibilidad de que podamos variar. En este momento, a veces en esa polarización terminamos como centrados, o las noticias terminan centradas en unos aspectos, cuando los problemas de Colombia son estructurales, complejos, implican unas miradas más amplias. Entonces hace falta también a veces que como audiencia pidamos también otros temas, que no necesariamente es lo que a veces los periodistas creemos que es lo que a todo el mundo le interesa. El tradicional debate de las agendas y de los temas en los medios de comunicación. Recuerden, los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1. Su opinión es muy importante para nosotros. Nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los correos que ustedes nos han hecho llegar recientemente. Juliana, buenos días. Mario y televidentes, muy buenos días. Nuestro primer correo dice: ¿por qué la señal de Canal 1 no se puede ver por TDT? Nos escribe Heider Andrés Acevedo. La televisión digital terrestre está en estado de avance, sigue progresando en nuestro país, pero potenciaremos la voz para corregir los problemas eventuales, Juliana. Nuestro segundo correo dice: ¿por qué no me sale la señal en vivo del programa Función Estelar? Ya en varias oportunidades he intentado y nada. Nos escribe Josmar Julio Guerrero. Como ya le hemos respondido en otras oportunidades, lo que pasa por allí, por internet, tiene derechos de autor internacionalmente, así que no se puede emitir siempre por la página web, porque tiene cubrimiento internacional y allí operan esos derechos, Juliana. Y el tercer correo dice: hola, ¿por qué no han cambiado las gráficas de estudio del noticiero? Seguimos esperando la nueva propuesta en programación. Faltan programas deportivos, series y novelas. Falta mejor programación en la mañana. Nos escribe Juan Francisco Soto. Juan Francisco, detallista, efectivamente hay que cambiar esa graficación para ponerla a tono con la nueva imagen del canal, y potenciamos la voz sobre la nueva programación comenzando el año en nuestro canal. Agradecemos a Juliana Sánchez y a todos nuestros televidentes que comparten, preguntan e indagan sobre nuestro canal. Muchas gracias. Muy bien, escuchemos dentro de las propuestas de mejoramiento que tenemos en este 2024, de las alternativas de solución para recuperar la confianza de nuestras audiencias que proponen nuestros televidentes. La recomendación es, primero, es que pues tengamos, digamos, un gobierno donde proteja a los periodistas, donde la libre prensa pueda existir en este país, donde obviamente
las ideas, los pensamientos y las noticias sean veraces y que a través de esto pues exista la libertad de prensa y la libertad también de opinión. Principalmente la labor periodística en la sociedad tiene que estar vista de una mejor manera y para eso el gobierno debería darles a ustedes unas leyes y unos amparos para que ustedes puedan dar una información más veraz, porque muchas veces la información se tiende a inclinar hacia las políticas para su protección y no para el bien de la sociedad. Entonces deberían existir leyes que los protejan para que esta información llegue de manera eficiente a toda la sociedad. Mi recomendación es que el periodismo debería ser ajustado o guiarse por unas normas que en caso de que las incumplan sean judicializados, o sea, como cualquier profesional que incumple a su oficio, así como un abogado cuando falla el Consejo de la Judicatura lo juzga, o un médico tiene también los estándares que debe cumplir y si no los cumple lo juzgan, un periodista debería tener esa misma condición. Mi recomendación es que sean más neutrales y muchas veces ponerse más del lado de la ciudadanía. Noto un enorme vacío en el periodismo cuando las noticias no son difundidas tal como son, con la capacidad intelectual que alcanzan los periodistas. Yo creo que podemos dar un poco más de lo que hasta ahora se puede estar dando. Si bien, Jonathan, muchos de los fenómenos no son nuevos, parece que las cartas están sobre la mesa, ¿no? Medios con una agenda politizada, ideologizada, veremos si es legítimo, ustedes dirán. Periodistas con sesgos, ¿verdad? A veces periodismo convertido en activismo o al revés. Con esas cartas sobre la mesa, ¿qué hacer para que en 2025, en el Día del Periodista, tengamos cosas que celebrar, Jonathan? Yo creo que sin duda hay que avanzar mucho más en el camino de lo que voy a llamar como a modo general autorregulación. Esto quiere decir, digamos, que en general en los países hay dos vías, ¿no? O la regulación, que es cuando viene el Estado, que es como se estaban mencionando algunos de las ciudadanas que participaron en las preguntas, es cuando el Estado determina de manera amplia qué podría decirse en un medio de comunicación, cuáles son las consecuencias. Esos son los más restrictivos en términos de libertad de prensa. Y está la vía de la autorregulación, es decir, desde el sector, qué mecanismos se establecen para que pueda ser el mismo sector quien tenga sus límites y quien tenga también pues, las posibles sanciones, ¿no? Aquí hay un modelo amplio. Y creo que desafortunadamente en Colombia, en los últimos años o en la última década, se ha perdido muchísimo de esta línea de autorregulación, de espacios para la autocrítica, de poder reflexionar sobre el ejercicio que se está haciendo, de las transformaciones que se están viviendo, toda la transformación digital, el modelo de negocio, y no hay una agremiación, un colegio de periodistas como existe en otros países, que esté dando esas discusiones, ¿no? Esto que puedan ser las guías, los códigos que den lineamientos a los medios de comunicación. Creo que eso es un debate inaplazable en Colombia, donde no podemos pensar que este modelo, donde sean los medios a puerta cerrada que conversen sobre cuáles son sus normas o cuál es la responsabilidad que están teniendo en este momento de la transformación en el periodismo, sino que esto tiene que ser haber canales más abiertos, haber espacios para donde se pueda también estar midiendo y pensando cuál es la responsabilidad, dónde están estas agendas ocultas que pueden tener los medios de comunicación que no estamos viendo, dónde está la falta de transparencia, porque es sin duda el tema que está en boca de todos los colombianos, la responsabilidad, por qué no están informando bien, y esto se generaliza, ¿no? Y lo que finalmente hay que también decir es que pues, el ecosistema colombiano también de medios es también un ecosistema que puede ser vigoroso, que puede ser creativo. Hay muchos medios de comunicación que se han creado en los últimos años, pero seguimos hablando a modo general, porque pues también hay unos medios de comunicación que concentran la mayoría de esa audiencia y donde también pues hay estos reclamos. Entonces creo que el camino de la autorregulación tiene que ser el debate y las iniciativas que veamos para poder empezar a dar respuestas a todas estas preguntas que hay. Muy bien. Dora, ¿qué decirle a los televidentes que se quejan de los periodistas? Es que el periodista es vanidoso, es que dice mentiras, es que es sesgado, es que busca el lucimiento, es que es agresivo. ¿Qué decirle a los televidentes en este nuevo año periodístico que comienza?
Pues yo creo que los periodistas lo que debemos hacer es empezar a mirarnos desde adentro, desde cómo estamos haciendo el oficio, para luego sí en nuestros medios, pero siempre mirando un poco a la ciudadanía. Yo creo que no es fácil la labor que tenemos, pero si miramos a la ciudadanía respecto a lo que la ciudadanía necesita, la necesidad de información, cuáles son los temas que son realmente relevantes, y luego los contraponemos con la necesidad de subsistencia, porque también en este momento muchos periodistas en sus medios están en esa lucha por sobrevivir, no solo en temas de seguridad, sino también en económica, como ser creativos, ¿no? O sea, también tenemos como ese reto grandísimo, la sociedad cambió y, o sea, como que todo el ecosistema informativo cambió a un ritmo que para los periodistas ha sido difícil. Entonces estamos ajustándonos, pero yo creo que también de la ciudadanía tenemos que esperar mucha más exigencia a nuestra labor. ¿Qué decirles a esos televidentes, Fabiola, más allá de decirles, consulten varios medios, más allá de ponerle la labor de los periodistas a los ciudadanos, contrasten, verifiquen antes de compartir, vean varios medios, esas son labores periodísticas, pero los ciudadanos que están allá ansiosos de información, ¿qué les podemos decir? Hay varias cosas que yo creo que hay que apostarle como sociedad, que tiene que ver, una tiene que ver con devolvámosle el carácter público al periodismo. No es un tema privado, miremos qué es lo público, reflexionemos sobre qué es realmente el bien común, qué es eso de lo que hablan que debería ser para todos. Eso es un punto. Dos, hay que tratar de cambiar la relación que tenemos con cada figura de poder. Cambiar la relación o esa idea que tenemos de que el gobierno por ser gobierno es y hace y puede y debe, no necesariamente. Que el periodista es porque es el único que tiene el derecho de la libertad de información, eso tampoco es cierto. ¿Por qué no cambiamos la manera como nos relacionamos y dejamos de ver? Acerquémonos un poco periodistas a los ciudadanos, ciudadanos a los periodistas, dejemos como, hagamos un trabajo más participativo en vez de esperar a que ellos cumplan como periodistas, ellos cumplan como servidores públicos. Entonces hay que cambiar como esa relación que tenemos y eso nos puede ayudar en términos de la credibilidad. Y hay otra cosa que hay que cambiar y es que no todo es tecnología. En este país, varias de las encuestas y acercamientos que he tenido la oportunidad de hacer, la gente está pidiendo que volvamos a ese tipo de diálogo personalizado, a una cosa donde ya no medie el WhatsAppito o que ya no esté efectivamente Twitter X trabajando, sino que podamos hablar con la gente directamente. Hay que volver a la cartelera informativa. Todas esas cosas son importantes, hay que retomar algunas cosas que se nos olvidaron porque es parte de lo que también hace más débil esa relación que tenemos en términos de lo que es la información y de lo que es el derecho de información. Fabiola, gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, Fabiola León, actualmente representante de Reporteros Sin Fronteras, encargada del registro de los informes de libertad de prensa y violaciones de la libertad de prensa en nuestro país. Jonathan, gracias. Muchas gracias, Mario. Jonathan Bock, coordinador del Centro de Estudios de Libertad de Expresión, director de la Fundación para la Libertad de Prensa, docente en pregrado y posgrado. También saludos y agradecimientos a Dora Montero. Mario, gracias y a los televidentes. Dora, periodista en investigación, comunicadora social, editora de Mongabay Latinoamérica y del programa Fellows Latinoamérica. Además, cofundadora y vicepresidenta del Consejo de Redacción, organización del periodismo que promueve la actividad en investigación. También agradecemos a los televidentes que han participado activamente en nuestro espacio. Y a todos los demás televidentes del Canal 1, recuerden que tenemos una cita todos los sábados a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.